Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. Hace un par de meses escuchamos la noticia internacional de un motín entre bandas rivales en la cárcel de Bellavista, muy cerca a Quito, que dejó al menos 44 muertos en Ecuador y cerca de un centenar de reclusos fugados. En 2020, por ejemplo, en Venezuela, en la cárcel de Los Llanos, en Guanare, se presentó un motín que dejó al menos 47 muertos y 75 heridos. En 2017, igualmente en Manaus, Brasil, estallaron enfrentamientos entre integrantes de dos organizaciones criminales en un contexto de disputa por el control del tráfico de drogas. Podríamos seguir enumerando muchos ejemplos más, pero vale la pena preguntarnos ¿qué está pasando en las cárceles latinoamericanas? O como lo podría replantear nuestro invitado del día de hoy, ¿qué está pasando en nuestras sociedades latinoamericanas para que tengamos este tipo de cárceles? Pues bien, el día de hoy hablaremos de cárceles, criminología y política criminal en América Latina. Mi nombre, Andrés López, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast con K, una serie de podcasts del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenidos. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. Nuestro invitado es un experto en derecho penal y política criminal muy reconocido en Colombia y en la región. Quienes lo conocen y han tenido la fortuna de trabajar o compartir con él, lo describen realmente como un maestro. Damos la bienvenida al profesor Iván González Amado, abogado colombiano, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, con estudios justamente en Criminología Superior en la Universidad Complutense de Madrid y que cuenta con una experiencia profesional bastante robusta. Entre algunos de esos cargos tan destacados, fue magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, procurador delegado para la casación penal y magistrado de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y adicionalmente, y quizás vale subrayar para conocimiento público, el profesor Iván González fue miembro de la Comisión de Política Criminal del Estado colombiano. Profesor Iván González, sin más preámbulos, realmente es un gusto tenerlo en el podcast con K. ¿Cómo se encuentra? Andrés, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia y espero que estos momentos que compartimos juntos nos den un poco más de una mirada democrática y sobre todo de protección de garantías en toda la región. Esperamos que así sea, estimado profesor Iván. Y bueno, para empezar esta conversación, le propongo que abordemos ese concepto que usted tanto ha trabajado y que es tan relevante para abordar las realidades latinoamericanas en torno a las cárceles y el delito. Me refiero al concepto de política criminal. ¿Cómo podríamos contarle a la audiencia en qué consiste esto que se denomina como política criminal? Yo prefiero como tratar de evitar la terminología complicada, técnica y demás, y voy a tratar de decir en palabras mucho más simples que entiendo por política criminal. En ese entorno, digo, es una política pública, es decir, una política que corresponde trazar al Estado, que pretende manejar las causas del delito, las manifestaciones particulares del delito y las consecuencias del delito, todo ello con el fin de asegurar a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos fundamentales. Por esta razón es por lo que entiendo que
La política criminal, más allá de una sola ley, es un conjunto de principios, instituciones y actividades que deben desarrollar el Estado y la sociedad en relación con los fenómenos criminales y nuevamente para garantizar derechos fundamentales, con lo cual se vuelve muy importante para el sostenimiento de todo Estado de Derecho. Creo que es una definición bastante cercana y contundente, querido profesor Iván González, y yo quisiera allí pedir su opinión justamente por ese concepto que ustedes trabajaron en la Comisión de Política Criminal, allí sobre el 2011-2012, que a su vez retoma la definición acuñada por la Corte Constitucional en torno a que la política criminal es un conjunto de respuestas del Estado, como usted muy bien lo presenta, para hacer frente a las conductas consideradas reprochables, ¿no?, penalmente en una sociedad. Y yo aquí entonces quiero hacer la pregunta, ¿por qué no hablar simplemente de una simple política penal o carcelaria como comúnmente se aproximan a estos temas? Y por el contrario, como usted muy bien lo propone, plantearla en un marco de política de derechos. ¿Qué diferencia tiene abordar los fenómenos criminales desde una u otra posición? Pues es una diferencia bien sustancial, entre otras cosas porque política penal y política carcelaria se refieren solamente a algunas manifestaciones de los fenómenos más complejos de nuestra sociedad. Es decir, ¿qué vamos a hacer en relación con las definiciones del delito y la forma de determinar la responsabilidad de los autores, política penal, o bien qué vamos a hacer con las personas que son declaradas responsables de la comisión de un delito, que sería la política carcelaria? Pero resulta que en torno al delito hay muchísimos factores que es necesario investigar, trabajar, manejar y tomar decisiones para evitar justamente la aparición de los comportamientos que afectan los derechos ciudadanos. Desde ese punto de vista, digamos, lo más urgente que debemos hacer en relación con el fenómeno delictual es prevenir su aparición. Y para prevenir su aparición, obviamente, debemos trabajar en relación con los factores que pueden dar o que pueden desencadenar los fenómenos criminales. Y esto es simplemente política de prevención, política de garantías y política de inversión social. Una vez que manejemos nosotros esos tres factores fundamentales, muy seguramente no tendremos necesidad de tantas personas en la cárcel, ni tendremos necesidad de tantos comportamientos definidos como delitos. Entonces, la política criminal, que cobija mucho más que la definición y la sanción, es mucho más importante que la política penal y la política carcelaria. Por supuesto, muy clara esa idea y claramente nos instala en una agenda de derechos en torno al fenómeno del delito mucho más extensa que la propia pena o la cárcel. En ese sentido, profesor, yo le pregunto si podemos hablar de una política criminal como fórmula unitaria, replicable, ¿sí?, a todos los estados, o por el contrario, cada política criminal se va adecuando en una suerte casi que de receta propia para cada una de las sociedades y por ende cada uno de los estados. No solamente para cada una de las sociedades o cada uno de los estados, sino también para un determinado tiempo. Como es la respuesta a fenómenos que se están presentando en una sociedad específica y que afecta determinado tipo de derechos, pues obviamente la respuesta se debe fundamentar en el conocimiento de lo que está ocurriendo en una sociedad y en un período determinado. Todos los estados deben tener política criminal, pero todos deben tener su propia política criminal. Y es bastante discutible la posibilidad de copiarnos de respuestas que se han dado en otros países, por ejemplo, y tratar de implementarlas en Colombia, porque simplemente van a responder a realidades que no son iguales. Le voy a poner un ejemplo. En Europa Central, quizás las preocupaciones principales que tienen ahora son los problemas relacionados con el terrorismo, con la inmigración y con la disciplina social. Esos tres son los ejes que pueden orientar una política criminal adecuada en Alemania, en Suiza o en Austria. Pero en Colombia estamos afectados fundamentalmente por la supervivencia, la gran desigualdad
y la seguridad en la calle. Entonces son tres fenómenos, por citar algunos solamente, que son completamente distintos, que nos incitan a tener medidas de política criminal diferentes y propias para nuestra realidad. Todos los estados deben tener su propia política criminal. Eso no es contrario a decir que debe haber unos mínimos requisitos que se deben cumplir para que los estados actúen adecuadamente y estructuren adecuadamente su política criminal. Ahora bien, profesor Iván González, inicialmente en la introducción yo hacía notar diversas y crudas realidades, en ese caso carcelarias, que se registran por los medios de comunicación todos los días. Yo quiero ahora hacerle la pregunta quizás del millón, o la que se haría cualquier persona que nos está escuchando. ¿Cómo está América Latina en materia de política criminal? ¿Cómo está la región? Respecto, claro está, a otras latitudes, pero sobre todo frente a la eficacia para controlar y prevenir el delito. Creo que lamentablemente en América Latina, y realmente casi que en todos los países del mundo en general, hemos descuidado la importancia de la política criminal. Y hemos sacrificado de alguna manera una buena política criminal en aras de desarrollar una política de seguridad ciudadana. Quiero decir, nos importa mucho más cómo perseguir el delito que cómo garantizar derechos para evitar el delito. Y esto, como lo digo, es parte de gran parte del mundo. No es solamente problema colombiano ni solamente problema de América Latina. La seguridad ciudadana va empujando mucho más y los gobiernos, infortunadamente, están pensando en ese control, en esa seguridad ciudadana y no en la garantía de los factores que pueden afectar el orden social en cada país. Bueno, estamos conversando con el reconocido experto colombiano Iván González Amado sobre temas de derecho penal, cárceles y política criminal. Profesor González, en esta segunda parte de nuestra conversación quisiera profundizar, o lo invitara a que profundizáramos sobre algunos de los desafíos más importantes que afronta la región en materia justamente de política criminal. Y quiero arrancar por este desafío que implica lograr cierta estabilidad en las políticas criminales para, en ese sentido, dar respuesta a formas tan diversas, tan complejas de criminalidad, ya sea delincuencia común, crímenes internacionales, incluso transnacionales como el narcotráfico o incluso la corrupción, que la vemos todos los días. ¿Cómo lograr, ¿sí?, un sistema que goce de estabilidad y que no esté un poco respondiendo al calor diario de las agendas públicas? Bueno, a ese propósito quiero mencionar desde el año 2018, a instancias del ministro de Justicia de Colombia de entonces, el doctor Enrique Gil Botero, en la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, se presentó un documento que fue acogido por todos los países iberoamericanos que asistieron a la conferencia, que se denominaba Los Principios de Política Criminal Iberoamericana. Estos son las bases fundamentales que se recomiendan en los estados iberoamericanos para adoptar, impulsar y diseñar una política criminal que, respetando las particularidades que corresponden a cada nación, sean, sin embargo, instrumentos adecuados para enfrentar la criminalidad propia de cada uno de los estados. Estos principios tienen un principal fundamento: la necesidad de desarrollar frente al delito los mandatos y normas constitucionales de cada país dentro de la realidad iberoamericana, que necesariamente tienen que contribuir, junto con otras medidas y políticas públicas, a generar estabilidad en la región. No se trata de homogeneizar la persecución del delito, sino se trata de tener como una directriz, una carta magna de lo que debe ser la política criminal, que vaya a permitir que todos los países iberoamericanos marchemos bajo una misma línea de conducción y podamos tomar medidas
que además puedan ser interrelacionadas, como es también el fenómeno, por ejemplo, de la criminalidad transnacional, o como es la necesidad de la cooperación judicial, o es la necesidad de robustecer el Estado de Derecho en Iberoamérica en general. Muy interesante, y tomamos nota de ese documento porque claramente mantiene mucha vigencia, como muy bien usted lo presenta, profesor Iván González. Ahora quisiera reseñar lo siguiente, porque usted, como colombiano y miembro que fue de esa comisión redactora de lineamientos de política criminal para Colombia por allá del 2011-2012, seguramente se habrían hecho este tipo de preguntas en torno justamente a esta relación que pasó en Latinoamérica y que en el caso colombiano sigue ocurriendo entre sociedades medianamente normalizadas y al mismo tiempo que se desenvuelva un conflicto armado interno. Yo quiero preguntarle en ese sentido, ¿cómo lograr un debido balance en materia político-criminal para países como el caso colombiano, en el que afrontan tanto criminalidad de delincuencia común, la que tendría cualquier país, pero al mismo tiempo criminalidades excepcionales a las cuales a priori irían dirigidas mecanismos también excepcionales en los que muchas veces se flexibiliza la acción penal? ¿Cómo tener esos dos universos en un mismo país y trazar una política criminal coherente? La política criminal debe entenderse en una doble dimensión y con una doble función. En los estados de normalidad institucional debe ser una la política criminal para lo que anteriormente anotábamos, manejar las causas, las consecuencias, garantizar derechos y demás, para robustecer el Estado de Derecho. Pero frente a las situaciones que implican graves y masivas violaciones a los derechos humanos, a las situaciones de anormalidad institucional, la política criminal debe responder justamente a las decisiones políticas que se tomen en el Estado para llegar a acuerdos a fin de de terminar con esas violaciones masivas y generalizadas de los derechos fundamentales. Aquí la política criminal viene a ser como un auxiliar en la toma de decisiones políticas, más que el conjunto de medidas que se van a ofrecer y que se van a desarrollar y que se van a implementar para controlar la criminalidad. No podemos copiar la política criminal para estados de paz y trasladarla a los estados de transición. Pero sí que en muchos de los diseños de las políticas transicionales, es decir, para retornar a la normalidad institucional, muchos de los diseños que hay allí podemos implementarlos como parte de la política criminal. El caso está, creo que palpable y vigente en la realidad colombiana, a partir del ejercicio de la actividad de la Jurisdicción Especial para la Paz como tribunal de transición, como tribunal surgido de un acuerdo político, que afianza la validez de la justicia restaurativa. Esa validez de la justicia restaurativa no es la que vemos nosotros en los estados de normalidad institucional, no es la política de justicia restaurativa que está instaurada en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, de allí, de la JEP, por ejemplo, sí podemos copiarnos y trasladar ese tipo de medidas que nos ayuden además a derrumbar un poco la concepción punitivista del derecho penal. Porque en Colombia, pues lo que como sociedad, hemos entendido que funciona es el aumento de las penas privativas de la libertad. La JEP seguramente nos enseñará que también funcionan los acuerdos, las declaraciones de verdad, las reparaciones, las medidas que no implican privación de la libertad, las obras de reparación que puedan emprender los autores de comportamientos, incluso comportamientos graves. Creo que en esa doble implicación y en esa doble dimensión de la política criminal podemos avanzar en el uno y en el otro campo que corresponden a ella. Pues esa respuesta, profesor Iván González, me lleva a plantearle o a llevarlo a un tema bastante controversial
que al menos se está desarrollando actualmente en Colombia y que tiene que ver justamente con la utilización de esos paradigmas que usted notaba propios de la justicia restaurativa y la reparación de las víctimas para afrontar, ya en el marco ordinario, formas de delincuencia justamente ordinaria o común que tienen un alto impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, los altos índices de hurto callejero o los delitos contra el patrimonio. Le quiero hacer la pregunta en ese contexto, profesor Iván, ¿cómo ve usted justamente ese traslape o ese traslado de estos mecanismos restaurativos para solucionar las necesidades de justicia de todos los días de los ciudadanos, del raponero, el que sufre el hurto callejero, el rompevidrios, etcétera? Yo creo que es absolutamente coherente, pero además de que es absolutamente coherente, creo que es indispensable que en el derecho penal comience a plantearse la justicia restaurativa, pero bajo un entendimiento adecuado de justicia restaurativa. Porque si nosotros miramos lo que hay hoy en día confeccionado con la ley, nos damos cuenta que esa justicia restaurativa está fincada fundamentalmente en la indemnización del daño causado a la víctima. Y eso es solamente una parte de la justicia restaurativa. Para que podamos hablar adecuadamente de justicia restaurativa, tenemos que pensar en los 3 actores que están involucrados en el comportamiento delictivo: el autor del hecho, la sociedad en la que se produce y la víctima que sufre las consecuencias del hecho. Si hacemos un plan de política restaurativa, debemos necesariamente preocuparnos qué hacer respecto de la víctima para restablecer sus derechos, para restaurar su situación al estado de antes del delito. Pero también debemos preocuparnos por el autor del delito, para determinar cuáles son las carencias, los factores y las dificultades que lo llevaron a la comisión del delito. Y una medida de política de justicia restaurativa debe consistir también en atender esas necesidades y esas dificultades que ha tenido el autor. Y en la sociedad, en tanto que debemos hacer el proceso que en el lenguaje de la justicia indígena llamaríamos de armonización entre el autor del hecho y la víctima y la propia sociedad, para que la sociedad primero tenga conciencia de lo que significa para la sociedad el hecho de haber cometido un delito, pero también la responsabilidad que la sociedad tiene respecto de la víctima y respecto del autor del delito. Muy claras esas luces, profesor Iván, que nos da justamente para abordar ese debate tan contemporáneo allí en Colombia y esperamos que también en la región. Ahora lo quiero llevar a un segundo escenario muy actual que está generando bastante discusión hoy por hoy. Se discute alrededor de la política antidrogas la posibilidad de replantear el marco punitivista con el cual se ha abordado y se comienza a avanzar en iniciativas en el que se avisoren espacios de legalización como pues en el uso recreativo de estas sustancias como una forma para abordar el delito. ¿Cómo evalúa usted, profesor Iván González, este debate y la perspectiva que deviene para la criminología y el derecho penal? Sobre ese tema me puedo acoger realmente a las conclusiones que la propia Comisión para la Política de Drogas elevó al gobierno colombiano hace ya cerca de 7 años. En la Comisión para la Política de Drogas se estudió el problema general de las drogas y se aborda con una doble perspectiva. Uno es el tema del consumo y el consumo problemático, y otro es el tema de la producción y comercialización. Definitivamente, en el primero tenemos muchísimo margen de acción desde nuestra propia normatividad constitucional, penal y de derechos, que nos permite llegar a plantear la necesidad de una justicia especial para los crímenes relacionados con drogas que vayan a tener mucho más en cuenta los efectos perversos de la criminalización y que, por el contrario, sean un apoyo para la superación del consumo problemático.
la descriminalización del consumo y, por otro lado, una política distinta que además tiene que estar muy interrelacionada también con las políticas internacionales de persecución y tratamiento a la producción y comercialización en masa de este tipo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta no solamente las drogas de origen biológico, sino también las drogas de origen sintético que están desplazando de alguna manera y a pasos agigantados a las drogas de origen biológico. Casi que pudiéramos como avisorar que en un futuro relativamente lejano el problema de las drogas va a dejar de ser de los países latinoamericanos o de los países en vías de desarrollo, porque viven fundamentalmente de las drogas de origen biológico, y va a comenzar a ser problema de los países desarrollados, que es donde más se producen las drogas de origen sintético. Entonces, yo creo que debemos seguir insistiendo en modificar el planteamiento que hemos venido teniendo desde los años 68 en adelante de guerra contra las drogas, y de que todo lo que toque las sustancias psicoactivas debe ser criminalizado, perseguido y erradicado. Entre otras cosas porque pues, la historia de la humanidad demuestra que es un imposible eliminar el uso de drogas. Toda la humanidad las ha usado. No sé, yo recuerdo por allá que en alguna lectura que hice de la Biblia, Noé se emborrachaba. Eso es un uso de drogas también. Pero no solamente por la Biblia, sino que los hallazgos arqueológicos nos han demostrado que también las sociedades primitivas usaban drogas para unos efectos mágicos, para unos efectos religiosos, para unos efectos de evasión de la realidad, y así va a suceder. Entonces, tenemos que enfrentar ese problema basados en una realidad. Nunca va a desaparecer el uso de drogas. Entonces lo que tenemos es que tener muy clara la política de qué es lo que vamos a hacer y una definición de políticas de salud pública para quienes están en un uso problemático. No para quienes están en un uso no problemático que no requieren medidas de ninguna naturaleza. Por supuesto. Ahora, profesor Iván González, quiero proponerle un tercer y quizá último escenario de análisis muy importante para la región. Y es aquel que se discute hoy por hoy en México en torno al uso de una figura jurídico-penal muy específica, que es la restricción oficiosa de la libertad, que a priori varios expertos lo han identificado que en esa figura se estarían disminuyendo los estándares garantistas propios del derecho penal. Más allá del debate local allí en México, yo quisiera preguntarle, mucho a partir de su experiencia, su vasta y robusta experiencia como académico, pero también como operador judicial, ¿cómo ve usted la posibilidad de que los estados utilicen medidas más restrictivas de la libertad en fase de prevención como un instrumento para combatir el crimen organizado? Es un contrasentido. Yo creo que es un contrasentido derivado justamente de la política de seguridad ciudadana y el énfasis que se ha puesto en determinado tipo de delitos que conducen a que los estados y la ciudadanía en general anticipen la condena del autor. Y es un contrasentido, por ejemplo, desde el pacto, desde las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, que consagra la presunción de inocencia. Una detención preventiva oficiosa es simplemente la anticipación de un juicio de responsabilidad penal, porque se va a hacer sobre la base de la conducta que se le imputa a una persona, a quien se considera responsable, y no sobre la base de una conducta que va a ser juzgada por una autoridad judicial independiente e imparcial. Si adelantamos la prisión preventiva, si adelantamos la detención de la persona antes de la sentencia, estamos simplemente diciendo, vamos a presumir que en estos casos usted es culpable. Y eso, mire usted que tiene unos efectos gravísimos como está ocurriendo en Colombia. Nosotros, creo que en contra de lo que dispone el Pacto de San José de Costa Rica,
hemos adoptado para la detención preventiva funciones que no le son propias. A nivel mundial, la detención preventiva tiene como finalidad garantizar que el aparato de justicia funcione, es decir, que no haya creación, entorpecimiento o fraude en materia probatoria, y garantizar la comparecencia del imputado al cumplimiento de la sentencia. Aquí en Colombia, sin embargo, introdujimos dos elementos adicionales: la seguridad de la víctima y la gravedad del delito cometido. Eso también es una forma de anticipar un juicio de responsabilidad. Entonces, si bien en la Constitución se sigue diciendo, se presume la inocencia, esas medidas de alguna manera están desvirtuando esa norma constitucional. A mi juicio, por consiguiente, son inconstitucionales, deberían ser removidas del ordenamiento jurídico esas dos finalidades de la detención preventiva, y debería garantizarse, en principio, que todas las personas asuman su juicio en libertad. Solamente debería proceder con las excepciones para proteger el desarrollo adecuado del proceso y para evitar que eventualmente el procesado evada la acción de la justicia en momento de la sentencia definitiva. Lamentablemente estamos llegando al final de este episodio y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle, apreciado profesor Iván González, por su mirada prospectiva justamente sobre la política criminal en América Latina. ¿Cómo ve a la región en los próximos años y qué tipo de lineamientos prospectivos podría sugerirnos para justamente tener esas políticas criminales garantistas, coherentes y eficaces que todos queremos? Sí, me voy a copiar aquí prácticamente de los principios que en su oportunidad se plantearon ante la CONJIP y que fueron aprobados por el Pleno de Ministros de Justicia de los Estados Iberoamericanos. Es decir, allí se planteó la necesidad de una política criminal respetuosa de los derechos humanos de las víctimas y de los victimarios, en esa doble dimensión que me parece tan importante cuando nosotros hablamos de delito. Y además respetuosa de los principios penales consagrados en las constituciones y consagrados en los instrumentos internacionales. Eso creo que es el primer derrotero que debemos tener en cuenta. Es decir, una visión más global, pero además una visión garantista como son nuestras constituciones de los derechos humanos. Una política criminal que responda también a los mínimos de protección que se han establecido en los tratados de derechos humanos en relación con las personas involucradas en el proceso penal, garantías que son realmente y deben ser miradas realmente como un escudo protector del imputado frente al poder del Estado, frente al poder omnímodo que tiene el Estado a través de sus aparatos de persecución del delito. Otro de los principios era la necesidad de establecer una visión integral y transversal de la política criminal y determinar su convergencia dentro de las políticas públicas de cada Estado. Es decir, no podemos pensar en una política criminal aislada, sino que necesariamente tenemos que tener en cuenta otras políticas del Estado para integrarlas y que funcionen todo como un sistema que nos lleve justamente al establecimiento de condiciones necesarias para el desarrollo de los derechos fundamentales de los individuos. La necesidad de revisar el escape siempre a la pena de prisión. Creo que nosotros ahí todos hemos cometido un pecado grave y es seguir manteniendo la idea de que la pena de prisión es la única respuesta posible al delito. Y resulta que hay muchísimas otras respuestas que pueden ser incluso más efectivas que la prisión y pueden disminuir los daños que implica la imposición de una sanción penal. Entonces, el ampliar los márgenes de las medidas alternativas, el ampliar las condiciones en las que se administra justicia para darle una mayor discrecionalidad al juez, el pensar mucho más en las causas que pueden resultar afectadas con las sanciones, pueden ser mucho más efectivas que la imposición de la pena. Acercarnos también a las perspectivas de una adecuada justicia restaurativa que nos permita
considerar nuevas formas de solución de conflictos, pero además pensar en la justicia restaurativa también para los delitos que consideramos graves, no solamente para los delitos de bagatela, sino también para los delitos que consideramos graves. El propiciar medidas de política criminal que no sean discriminatorias, que no vayan a tener tratamientos diversos, no solamente por el origen étnico, sino también, que es quizás lo que más incide en la política criminal latinoamericana, por las condiciones económicas. Es decir, que la política criminal funcione no solamente para los de Ruana, sino que permita que todos estemos dentro del mismo saco y seamos conscientes de la misma realidad. Creo que también hay que desarrollar un sistema acusatorio que me parece más garantista que el modelo inquisitivo de juzgamiento penal, con las consecuencias que implica el modelo acusatorio, y es la mayor garantía de la presunción de inocencia, la mayor posibilidad de que el proceso penal sea un proceso de diálogo entre dos partes y un juez imparcial. Debe también considerar la política criminal unas medidas concretas en el sistema carcelario y penitenciario que nos garanticen que las personas que están dentro de la cárcel gocen de los mismos derechos que gozamos quienes estamos por fuera de la cárcel. Al fin y al cabo, y permítame aquí recordar una campaña que hizo el CICR hace unos años, humanos adentro y afuera. Uh-huh. Entonces hay que tener conciencia de que efectivamente también las personas privadas de la libertad son humanos y tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Una política criminal que también organice un esquema adecuado de lucha contra la corrupción y las consecuencias que tiene la corrupción en el manejo de los dineros públicos y en el manejo general de las actividades de las autoridades públicas. La política criminal debe ocuparse también de una nueva perspectiva de la política de drogas, en los términos en donde ya más o menos le expuse a usted en una respuesta anterior, y vincularse de alguna manera también en la protección del medio ambiente. Y casi que dijéramos en el aseguramiento, y válgame la redundancia, de la seguridad humana. Es decir, que nos permita a nosotros avanzar también en esa concepción fundamental de privarnos o de tratar de evitar los peligros y los riesgos que nos acechan permanentemente, no solamente derivados del delito, sino derivados fundamentalmente de la desigualdad, de la inequidad, de la discriminación, de la falta de oportunidades y otra serie de factores que nos permiten, digamos, o nos llevan a tener una realidad tan convulsionada como la que tenemos. Y finalmente, podría decirlo a manera coyuntural y aun cuando parezca por fuera de contexto, yo creo que debemos hacer mucho énfasis en la imposibilidad de plantear siquiera para la discusión el uso de la prisión perpetua y de la pena de muerte. Es decir, eso no debe caber ni siquiera en vía de discusión dentro de un Estado democrático de derecho como respuesta al delito. Porque es la negación justamente de lo que debe hacer un Estado en relación con las personas que han sido declaradas responsables de un delito, que es permitir su reinserción social. Pena de muerte y cadena perpetua niegan la posibilidad de reinserción social. Entonces es una contradicción que estemos a estas alturas pensando en ese tipo de medidas como la respuesta más drástica, que además tiene una consecuencia perversa. Y es que si se establecen ese tipo de medidas, el Estado dice, yo ya hice lo más que podía, me puedo desentender de lo que debo hacer menos. Bueno, ahí tomamos nota de una agenda bastante robusta que seguramente ilustrará a quienes toman decisiones en materia de política pública a nivel de la región y que
abre muchas dimensiones para seguir conversando. Tomo nota de cómo se relaciona la política pública con la agenda de protección del medio ambiente, cómo se interrelaciona con la nueva agenda de derechos de la ciudadanía y bueno, muchos temas más que podríamos seguir explorando, ojalá en próximos episodios. Profesor Iván González, queremos agradecerle muy especialmente el haber compartido estos minutos con nosotros y hablar de tantos temas de esa manera tan abierta, tan pedagógica y que son tan importantes, de mucha actualidad, no solamente para Colombia, sino para la región. Ha sido realmente un privilegio tenerlo en esta su casa, profesor, y esperamos volverlo a tener. Andrés, muchísimas gracias y siempre que pueda contribuir de alguna manera a la concientización y al avance del Estado de Derecho, estoy dispuesto a hacerlo en los escenarios en que me lo permitan. Muchas gracias. Bueno, y a quienes nos escuchan, como siempre, les agradecemos enormemente la sintonía y les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales propias del podcast con K o de la Fundación Konrad Adenauer, el programa Estado de Derecho para Latinoamérica, y estén muy pendientes de nuestros próximos episodios. Mi nombre, Andrés López, y nos escuchamos próximamente. Hasta entonces.